¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esta serie que hemos titulado Crónicas Duranguenses. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que estaremos hablando de uno de los municipios más importantes de nuestro querido Durango, que es San Juan del Río. Bienvenidos. Debiera conocer. Yo le canto por ser la tierra mía, de Dios y de María, que aquí quiso nacer. Por morada escogió nuestro cerrito, los remedios le quiso así llamar. Yo le canto porque entre otras cosas le dio a nuestras mujeres belleza angelical. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Yo le canto a sus ferias afamadas, le canto al esplendor de sus cañadas. De luna y serenata, con coloquios y palabras de amor, en las peñas se le canta una ingrata y por allá en la loma se juega el corazón. Es la Quinta, tu barrio más querido, donde juegos de amores conocí. Yo te juro por Dios, San Juan del Río, que el que de ti se aleja llorando va por ti. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Yo le canto a sus ferias afamadas, le canto al esplendor de sus cañadas. Chihuahua con Durango, el valiente caudillo sin igual. Pancho Villa nació en la Coyotada y sus restos descansan en tierras de parral. Ya me voy, ya les canté un corrido, que Dios quiera no vayan a olvidar. Los invito a que vengan a mi pueblo, que en octubre celebra su hermosa feria anual. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Ay, San Juan del Río, mi San Juan. Yo le canto a sus ferias amadas, le canto al esplendor de sus cañadas. Hoy, como todos los capítulos, tengo el honor de ser acompañado por el profesor Esbardo Carreño Díaz, quien hoy, particularmente hoy, está en su papel de cronista oficial del municipio de San Juan del Río. Profesor, bienvenido. Gracias, amigas, amigos, gracias por acompañarnos y los invito a que no se despeguen. Hoy vamos a hablar de el municipio de San Juan del Río. El municipio del cual tengo el honor de ser cronista oficial y que amo y respeto mucho. Vamos a hablar todos los pormenores de este municipio. Gracias por estar con nosotros. Y sobre todo en un capítulo más que forma parte de esta serie que hemos denominado Crónicas Duranguenses. Gracias, profesor. Hoy también nos acompaña el licenciado Carlos Alfonso Meraz. Él es conocedor de la historia y cultura del municipio de San Juan del Río. Licenciado, bienvenido. Saludo a todas las personas
y agradezco la invitación que se me hace para hablar de mi querido San Juan del Río. Un municipio sin lugar a dudas sumamente interesante, yo creo que de los más conocidos gracias a un personaje popular, reconocido, amado por unos, odiado por otros, que es Francisco Villa. Pero bueno, vamos a iniciar por el principio, profesor Esbardo. ¿Dónde está ubicado San Juan del Río? Bueno, el municipio de San Juan del Río se ubica en la región de los Valles. La región de los Valles de nuestro estado de Durango. Hemos dicho que nuestro estado se divide en 4 grandes regiones con una similitud en dimensiones, y hablamos de la región de las Quebradas, la región de la Sierra, la región de los Valles y la región del semidesierto. San Juan del Río se ubica totalmente en la región de los Valles. Es un municipio que colinda al norte con el actual municipio de Rodeo, al este con el municipio de Peñón Blanco, al sur colinda con el municipio de Pánuco de Coronado y parte del municipio de Canatlán, y al oeste con el municipio de Canatlán. Es un municipio que se encuentra en la región centro de nuestro estado, privilegiado por su clima. Tiene un clima mayormente templado durante todo el año, lo irriga, lo cruza su río, el río San Juan, y está custodiado por macizos montañosos, por la Sierra de Gamón, al este de San Juan del Río, por la Sierra de Coneto y por la Sierra de la Silla. Es un municipio muy rico, muy hermoso, muy bien ubicado. Licenciado Carlos Alfonso, hablando de las vías de comunicación que tiene San Juan del Río, platíquenos de algunas. San Juan del Río está bien comunicado por la carretera panamericana, la cual comunica a Durango con Parral. San Juan del Río se encuentra en el kilómetro 105. También tenemos la carretera que comunica San Juan del Río con Francisco y Madero, cabecera de Pánuco de Coronado. Actualmente está en construcción la carretera que comunica San Juan del Río con Peñón Blanco y con la comunidad más lejana de San Juan del Río, que es la comunidad de Los Charcos. Así es que por ahí les hacemos la invitación para que nos visiten desde las distintas formas de llegar a nuestro bello municipio. Por ahí pasa la carrera panamericana, que por cierto este año es el 6º año que finaliza aquí en la capital del estado, ¿eh? Pero bueno, atraviesa la carretera panamericana, me refiero yo. O sea, está la carretera y San Juan del Río está a mano derecha, bueno, se va uno de aquí para allá. Indudablemente pasa por el crucero, donde inicia la entrada ya oficial a la cabecera municipal San Juan del Río, pero pasa por muchas comunidades del municipio, y esa carretera que ya tiene bastante prestigio, sale la gente de las poblaciones y sale la gente de San Juan a disfrutar de ella, por supuesto. Del espectáculo. Bueno, háblenos, profesor Esbardo, de la fundación, del poblamiento que sufrió San Juan del Río. Bueno, hablar de San Juan del Río es hablar de un sinfín de datos históricos que va a ser un poquito complicado para mí concretizar, pero bueno, tenemos que hacerlo. San Juan del Río, antes de la llegada de los españoles, en San Juan del Río estaba poblado, lo que es ahora la cabecera municipal, por el grupo zacateco. Los zacatecos se ubican desde el norte de Jalisco, el estado de Zacatecas, todo el sur y sureste del estado de Durango, llegando hasta San Juan del Río. Los zacatecos, ahí en San Juan del Río, se considera que en el mismo municipio hay una frontera, o se ubica una frontera entre las dos naciones, entre la nación tepehuana con el grupo zacateco, con la nación zacateca, en todo lo que es la región de San Juan del Río, lo que es la cabecera municipal y el sur del municipio, los zacatecos. Al norte de San Juan del Río, hablando de Jimulco y lo que es ahora el municipio de Rodeo, es ya región tepehuana. Hasta ahí los historiadores y antropólogos y arqueólogos han delimitado esa gran frontera. Bueno, vamos a trasladarnos hacia el año de 1554.
Viene la expansión de la conquista hacia el norte, por supuesto, después de la toma de Tenochtitlán y después del descubrimiento norteño, lo más al norte posible, que era Zacatecas. Nuestra Señora de los Zacatecas se descubre a través de grandes yacimientos de plata y oro. Entonces, hasta ahí llega don Diego de Velasco con su poderío, y a través de Zacatecas, en uno de sus descubridores, don Diego de Ibarra. Diego de Ibarra, al estar en Zacatecas y tener el problema para seguir más hacia el norte la conquista, porque perdió una pierna en lo que fue la guerra del Mixtón, entonces decide que su sobrino Francisco de Ibarra, que en ese tiempo era un joven de escasos 16 años, emprenda las expediciones hacia el norte, hacia las tierras desconocidas, y arman una gran expedición que sale en septiembre de 1554 de la ciudad de Zacatecas. Al salir esta expedición con Francisco de Ibarra, claro, custodiado por hombres de gran experiencia y por un gran equipo, nada menos que su tío, que era un hombre rico y poderoso, pues ahora sí que lo habituó de todo lo necesario. Entonces ellos van hacia el norte y toman el rumbo de lo que ahora es San Miguel del Mezquital, ahora Miguel Auza, Zacatecas, y lo que es Río Grande. Para el 29 de septiembre cruzan ese río muy crecido. Los indígenas que los guiaban lo encaminan hacia el oeste y se van al oeste y llegan a San Martín. Descubren las minas de San Martín, pero estando en San Martín les hablan de un gran mineral muy rico, muy poderoso, llamado Avino, donde estaba a Tajo Abierto. Se vienen a Avino, que ahora es San José de Avino, en el municipio de Pánuco de Coronado. Llegan a Avino, descubren estos yacimientos enormes, una gran riqueza argentífera en toda la región. Entonces, al llegar ahí, Ibarra y su gente siguen avanzando porque ellos quieren llegar a un pueblo soñado, un pueblo del que les hablaban los indígenas, de gran progreso y riqueza, conocido como Copala. Y llegan al Valle de San Juan del Río y le ponen ese nombre, Valle de San Juan del Río, ya puesto por Ibarra. Al llegar a ese Valle de San Juan, hacen exploraciones en todo lo que es la región, y se va Ibarra y su gente en esa exploración y llegan y descubren San Lucas de Ocampo. Llegan a San Lucas, y en San Lucas encuentran también grandes yacimientos de minerales muy ricos. De San Lucas parten a lo que es ya Guatimapé, las lagunas de Guatimapé, para de ahí llegar al Valle de Guadiana y regresar a Zacatecas para el mes de diciembre. Estamos hablando de la primera exploración, la primera incursión de Ibarra y su gente como explorador. No se ubica en San Juan del Río, no fundan San Juan del Río, ni fundan ninguno de estos sitios, solamente están en un recorrido de exploración, pero por supuesto que inmediatamente después inicia ya un proceso de población, de fundaciones, de poblaciones en busca de la explotación minera. No olvidemos que los españoles a eso venían, a la explotación minera, en busca de la plata, del oro, y el Valle de San Juan, conocido en ese momento con ese nombre, fue fundamental para los demás descubrimientos. De ahí en adelante viene una serie de gente buscando instalarse en la explotación minera. A partir de Avino, mismo Ibarra empieza desde 1555 a instalarse personalmente en Avino, y obviamente que españoles que se van a San Lucas y se van a todos los demás ubicaciones que hemos mencionado. Mas sin embargo, es hasta cuando Ibarra es nombrado gobernador de las nuevas tierras, gobernador de la Nueva Vizcaya, cuando vuelve a hacer otra incursión en enero, formal, una incursión ya muy formal, ya como gobernador, saliendo otra vez de Zacatecas y San Martín, en el estado de Zacatecas, para
llegar a las nuevas tierras recorridas y se va directamente al Valle de San Juan. Llega al Valle de San Juan a mediados de enero de 1563 y ahí en San Juan del Río establece un fuerte. Ese fuerte es precisamente para de ahí iniciar lo que es la conquista y la búsqueda de Topiamé, de lo que hoy conocemos como Topia. Entonces se instala en San Juan del Río, ahí se instala y de ahí parte Ibarra a las expediciones y conquista de Topia. Regresa de Topia y se instala nuevamente en San Juan del Río, pero de San Juan del Río manda a don Alonso de Pacheco a que haga el trazo oficial de la ciudad de Durango, de la villa de Durango, que ahora es la ciudad de Durango, y se viene en abril para que Ibarra de San Juan del Río se traslade en julio, el 7 de julio, para estar aquí el 8 de julio en Durango y dar la fundación oficial de lo que fue la villa de Durango. Entonces esa importancia reviste San Juan del Río, conocido desde entonces como Valle de San Juan. El proceso del nombre tuvo mucho tiempo posteriores cambios, porque ya para mediados del siglo XVI, del siglo XVII, 1654, lo mencionan y lo conocemos ya como San Juan Bautista del Río. Se ha debatido mucho si el del río es por el río San Juan, sin embargo, o porque se fundara el día de San Juan Bautista. Sin embargo, se concluye que el nombre del río es en honor a Rodrigo del Río o Rodrigo del Río de Loza o de la Loza, uno de los conquistadores más importantes. Y luego también viene la figura muy importante de Martín de Gamón, el hombre que fue su lugarteniente y que cuando Ibarra se va a la expedición de Topia, precisamente él se rebela porque cree que Ibarra ya no va a regresar con vida y toma el poder. Cuando regresa Ibarra a su campamento, le hacen un juicio sumario y deciden que sea ahorcado en la sierra, y esa sierra lleva hasta el momento su nombre, la Sierra de Gamón. Vámonos, ¿qué tal? ¿Qué fin tuvo Francisco de Ibarra? Francisco de Ibarra es un hombre que fue un conquistador verdaderamente sorprendente. Un hombre que llegó muy joven a estas tierras, pero que al fundar la ciudad de Durango no se queda como gobernador en la nueva villa española, en la villa de Durango. No, había que continuar con la conquista, con el descubrimiento de las tierras, y seguía buscando Copala, por supuesto. Entonces Ibarra no permanece en la nueva villa. Ibarra muy pronto sale de San Juan del Río y se va a la conquista de lo que es Sinaloa. Se va a las tierras de Sinaloa. Recordemos que Sinaloa, hasta muy cercano a Rosario, Sinaloa, pues pertenecía, por supuesto, que a la Nueva Galicia, y ya Culiacán estaba establecido y como parte, San Miguel de Culiacán como parte de la Nueva Galicia y tierras de ese territorio. Sin embargo, Ibarra se va al descubrimiento de nuevos territorios y se va al norte de Sinaloa y funda el Fuerte, lo que es ahora el pueblo mágico del Fuerte, pero también sigue más al norte y descubre las tierras de Paquimé, Casas Grandes. Llega muy al norte, regresa posteriormente a Sinaloa, se instala porque él funda lo que ahora conocemos como Concordia, que era San Sebastián. Funda la villa de Concordia, se establece entre Concordia y Pánuco y en Copala. Finalmente muere en Pánuco, Sinaloa, y fue sepultado ahí. Muere muy joven, por supuesto, muy joven. Licenciado, actualmente, ¿qué minas quedan en vigencia, activas? ¿Qué minas se siguen explotando? San Juan del Río, desde su fundación, siempre ha sido un centro minero. Actualmente está en explotación lo que es la mina El Castillo, en la comunidad de Atotonilco. Está la mina de San Agustín, precisamente en el poblado del mismo nombre, explotados por una empresa extranjera
la cual da trabajo a personas de diversos estados de la República, de aquí del estado y sobre todo de San Juan del Río. Esto hace que por ahí hay una derrama económica muy fuerte que ayuda mucho a la economía de San Juan del Río, lo que es su comercio y lo que es la economía de su población. Bueno, muy interesante. Bueno, ahí vamos, ya llegamos, ya pasamos por la conquista, ahora vamos al porfiriato. ¿Qué haciendas, de qué haciendas todavía quedan vestigios o están vigentes ahí en San Juan del Río? Por supuesto que tenemos muchas exhaciendas con vestigios, maestro, y a toda la gente que nos está viendo, escuchando en este momento, podemos decirles que llegar a San Juan del Río y ver en una comunidad muy cercana a San Juan del Río que se llama Menores, ex hacienda de Menores, San Miguel de Menores de Abajo, conocida como Francisco Primo de Verdad, actualmente ya como ejido, llegamos y lo primero que nos asombra enormemente es ver una ex hacienda en ruinas, pero que es grandiosa, que es hermosa, porque es conocida como la Casa de las 100 Puertas. Pero no solamente hay esa ex hacienda, hay muchas más, porque hay que saber que cuando llega Ibarra a San Juan del Río, ya a partir en 1500, en su segunda llegada, en 1563, a muchos de sus hombres, a muchos de sus soldados, les da mercedes de tierra. Hace una serie de mercedes. Estas fundaciones en mercedes son estancias de ganado mayor y de ganado menor. Entonces, una de esas primeras estancias fue a Juan de Ontiveros. Juan de Ontiveros recibe las tierras que son conocidas posteriormente como los menores. Juan de Ontiveros empieza a producir el trigo necesario para la alimentación de los nuevos pobladores españoles. Hay que saber que los españoles no sabían comer maíz, su alimentación estaba a base de trigo, a base de harina. Entonces había que producir trigo, pero también para explotar los centros mineros tan importantes en ese momento, San Juan del Río tenía que ser el granero y el criadero de bestias de carga y de tiro. El criadero de mulas, de animales de carga y de tiro para poder explotar las minas. Tenía en su territorio minero, en ese territorio minero que hasta 1634 perteneció a Sombrerete, Zacatecas, y posteriormente ya fue al distrito minero de San Juan del Río. De ahí en adelante estaban las minas muy ricas de Avino, las minas de San Lucas de Ocampo, y muy pronto se descubrieron las minas de Coneto de Indios. Coneto de Indios tenía una gran riqueza, entonces teníamos centros mineros muy importantes y esos centros mineros requerían todo eso. Entonces surgieron estas haciendas. Muere Juan de Ontiveros, se queda su hijo de heredero, Miguel de Ontiveros, pero él murió muy joven y dejó 2 hijos a su vez, pero eran menores de edad. A partir de entonces las haciendas se convirtió en la hacienda de menores por los hijos menores, y de ahí fue cambiando a diferentes dueños. No olvidemos que toda esta hacienda abarcaba desde lo que es Lajas, municipio de Coneto, abarcaba Santa Rosalía, Menores de Arriba y todo el Valle de Palmitos, que le dio tanta riqueza agrícola a San Juan del Río, lo que conocemos ahora el municipio de Rodeo, hasta llegar al norte del municipio de Rodeo con la hacienda de San Salvador de Horta. Entonces, esta serie de haciendas fue cambiando. Y durante la Reforma, obviamente, la independencia, luego la Reforma, y viene con el nacimiento del nuevo estado de Durango en 1824, la municipalidad de San Juan del Río y cabecera del partido del mismo nombre, que tenía todo San Juan, Coneto de Comonfort, lo que es el municipio de Coneto, el municipio de Rodeo y el municipio de Pánuco. Y esto siguió hasta, obviamente, cuando nace el municipio libre en 1917. Pero tenemos, como usted decía, maestro, ruinas de haciendas muy importantes en la misma Ciénega Grande, en el mismo San Juan del Río, la hacienda de los Manzanera, Santa Rosalía,
San Miguel de Menores, San Antonio de Menores. Para las personas que nos están viendo que quisieran ir a conocer o que quieran ver lugares nuevos que ofrezca San Juan del Río, ¿qué lugares turísticos tenemos ahí, licenciado Carlos Alfonso Meraz? Ahí sí me emociona mucho hablar ahí de lo que es San Juan del Río, porque tiene lugares hermosísimos. Puedo hablar claramente de lugares naturales como es el Cañón de Catedral, que es una formación rocosa, la cual en sus riscos tiene la formación de catedral, de ahí viene precisamente su nombre. Al conocerlo nos impacta porque al caer el agua sobre las rocas, asemeja en la parte de abajo lo que le llamamos las comunidades de San Juan del Río le llamamos lo que es unas playitas de arena muy clara, y es agua cristalina, la cual nos emociona de solo ver ahí el paisaje, la cual está enmarcada por sabinos. Tiene muchos microclimas, lo cual nos da lugar a que por ahí en sus huertas encontremos lo que son naranjos, limones. Es un lugar que no se debe dejar pasar el que visita San Juan del Río. Ahí muy cerquitas tenemos el otro cañón, que es el de Jimulco. Está en lo que abarca lo que es la presa de García. Es un lugar precioso, lo cual el río a los lados está lleno de lechos y tiene una fauna muy preciosa. Ahí podemos encontrar venados, lo que es el león de la región, y también por ahí los jabalíes muy famosos en esa región. Y en lugares turísticos, bueno, pues tenemos los ya muy conocidos bañarios, que es el Chorro, la Loma, los cuales se alimentan de un pozo de aguas termales. Es visitado por las personas aquí del estado y de diversos estados aquí de la República durante todo el año, y el cual, pues con todo gusto invito a todas las personas para que nos acompañen. San Juan del Río nos ofrece lugares, como lo había dicho anteriormente, preciosos, que nos hacen pasar un rato, unas vacaciones muy, muy, muy amenas. Yo creo que nos hace falta difundir más esos otros lugares turísticos, o no, porque ya ve que ya nomás llega el hombre a donde llega, lo destruye todo, ¿va? Bueno, cambio de opinión. Sigamos, profe. Oiga que hablamos de Francisco Villa, pues es ilógico hablar de San Juan del Río y no hablar de la Coyotada y por supuesto del general Francisco Villa. Y para mí totalmente especial. Soy un estudioso de San Juan del Río en general, pero mi pasión verdadera es el estudio del Centauro del Norte, del general Francisco ¿Cómo que se Villa. parece, profesor, usted? Bueno, fuera. Al que he representado por más de 30 años en escena como actor, pero que me apasiona sobre todo su investigación y su historia. Y créame que es inagotable la investigación sobre él, porque en tanto año no se concluye, y a casi 100 años de su muerte siguen saliendo muchísimos libros, muchas ediciones de todo tipo al respecto. Bueno, pues yo quiero decirles que La Coyotada es una ranchería del municipio de San Juan del Río. Se ubica a solamente 4 kilómetros río arriba. O sea, el río va de sur a norte, el río arriba, o sea, viajando hacia el sur. En este rancho La Coyotada, que era, pues nada menos para ubicarlos mejor, era un barrio de un pueblo mayor, de una ranchería mayor, de una población que se llama Río Grande. Por eso, cuando revisamos el acta de nacimiento de José Doroteo Arango Arámbula, que es el nombre de pila del centauro, dice, nació en Río Grande del municipio de San Juan del Río. Es esta característica. Y en esos años a La Coyotada se le conocía más como La Coyotera, o lugar donde se reproducen los coyotes. Bueno, pues en ese sitio, en una casa de campesino, porque algunos libros dicen nació en la hacienda de La Coyotada. Nunca hubo una hacienda de La Coyotada. Es una casa de campesinos, y que nos llena de orgullo que los sanjuaneros, el pueblo sanjuanero, ha sido capaz de mantenerla en pie, esa casa, porque sigue en pie para deleite de todos los propios y extraños. Y es una casa muy chiquita, por eso dice que campesino. Es una casa de campesinos que está hecha con la cocina
como la están viendo ahorita ahí en la fotografía, le estamos poniendo las dos fotografías. La fotografía original donde está el adobe pelón, y como se encuentra ahorita con el adobe ya enjarrado con mezcla, porque si no, pues el agua la hubiera acabado ya en estos últimos años. Sí. Pero la casa tiene cocina, una cocina muy, muy pequeña con una plancha de adobe donde se ponía el tinamaiste para poner el comal y tortear, que hacía las veces de fogón, ¿verdad? Y luego el metate y los utensilios que usaba doña Micaela en su casa. Luego la habitación más grande donde nació Doroteo Arango, y luego otra habitación donde dormían los hijos, y una troja, un cuarto para guardar la cosecha, muy pero muy pequeño, pues tan pequeño como la cosecha. Don Agustín Arango era un hombre libre, un campesino libre. ¿Qué quiere decir esto? Que no pertenecía a ninguna hacienda, su tierra estaba fuera. No hay que olvidar que cuando entra don Porfirio a la presidencia, se viene o lanza posteriormente la ley de desamortización de terrenos baldíos, donde se iban a ocupar todos los terrenos que estaban realengos, que no tenían dueños, pero eso sabemos que los hacendados fueron ocupándolo cada vez más y haciéndose dueños de lo que no era de ellos. Bueno, don Agustín permaneció. Él trabajaba para diferentes haciendas durante el año. La hacienda más próxima a él era la de Santa Isabel de Berros, que colindaba casi con la Coyotada, y la otra más pequeña era la Ciénega de Bazoco, de don Luis Ferman. Y luego, pues ya más lejos estaban las haciendas de Menores y la hacienda de Lajas, pero a la que más trabajaban era la hacienda de Santa Isabel de Berros. Doroteo Arango, José Doroteo Arango Arámbula, nace el 5 de junio de 1878 en esa casa humilde de campesino. Su madre Micaela Arámbula, su padre Agustín Arango, él fue el primogénito, el mayor de la familia. Luego nació Martina, luego Antonio, Mariana y finalmente Hipólito. Su padre muere trabajando en la mina de San Lucas de Ocampo, porque la minería volvió a resurgir en esa temporada del Porfiriato en San Lucas de Ocampo. Luego muere allá mismo es sepultado, y Doroteo tenía tan solo 12 años. Doroteo permanece viviendo en esa casa hasta los 16 años, hasta septiembre de ese año, cuando en septiembre, a partir de julio de ese año de 1874, se van muy cerca de allí, al rancho de Gogojito, que está a los pies del Cerro de la Silla, de la Sierra de la Silla, y pertenecía ese rancho, esa estancia, a la hacienda de Santa Isabel de Berros, a trabajar de peón allá. Y es cuando tiene el altercado con el amo, con Agustín López Negrete, al cual no asesinó, no murió en ese momento. Le dio 2 balazos en la pierna por defender el honor de su hermana Martina, que el amo se la quería llevar, ¿verdad? Martina tenía tan solo 13 años de edad. Entonces, él ya desde ese momento se convierte en prófugo de la justicia. Sería interminable contarles la historia del centauro. Yo con gusto pasaría horas, pero quiero decirles que ese lugar es el santuario de la patria. Ahí está su casa, está un monumento donde el general está de pie. Es un monumento hecho nada menos que por Francisco Montoya, el gran escultor de Durango. Y aparte, ahorita contamos con un museo muy bien montado, un museo digno del sitio, y al cual pues abre sus brazos para que vayan a visitar la tierra donde nació el Centauro del Norte. ¿Ese museo tiene que un año, dos? Tiene años, 2 años, sí. El 5 de junio precisamente cumplió 2 años. Ahí estuvimos, ¿no? Por supuesto que sí, es un esfuerzo que ha hecho los gobiernos, diferentes gobiernos en sus procesos de San Juan del Río, por lograr tener ese museo tan importante y que puede recibir a los visitantes y narrar en su temática la vida y obra del Centauro del Norte. Es correcto. Bueno, vamos a tratar de darnos algo de celeridad, porque ya ve que nos consumimos los minutos como... hablando de las comunidades importantes que tiene San Juan del Río, licenciado, platíquenos de algunas. Pues San Juan del Río está conformado por varias comunidades. Claro, la principal pues es la cabecera, lo que es San Juan del Río del Centauro del Norte.
y también está San Lucas de Ocampo. Ahí todavía hay mina, ¿no? En San Lucas. Está activa. San Agustín precisamente. Sí. Está la Ciéniga Grande, Saus de arriba, Saus de abajo, el Chabacán, como dice el profesor Esbardo, menores de arriba, menores de abajo, Atotonilco, La Boquilla, Toledo, González Ortega, Los Charcos, lo acabamos de mencionar, el Terrero. Yo creo que Francisco de Ibarra, todos ellos en conjunto hacen lo que es la riqueza más grande de nuestro municipio, que ante todo es su gente, su calidez, su forma de ser. En San Juan del Río somos personas que nos gusta platicar, nos gusta presumir de nuestro municipio y ante todo que tenemos de qué presumir. Y nos gusta que nos visiten y por eso invitamos a todos a que comprueben la calidez de la gente y la amabilidad de San Juan del Río. ¿Todos los municipios tienen un platillo típico? ¿Hay alguno de San Juan del Río? Bueno, si vamos a hablar de platillos típicos, lo que son, por ahí el postre puede ser los pescaditos de nuez. Dicen que el que va a San Juan del Río y no prueba los pescaditos de nuez. Es jamoncillo, pues ¿no? No fueron el jamoncillo. Sí, la pasta de nuez. Las gorditas de horno. Pues las empanadas, ¿verdad? Tan famosas por ahí. El picadillo, o podemos decirlo, el picadillo verde, maestro, ¿cómo le podemos decir? Carne con papas. Sí, carne con papas. Caldillo, caldillo. Muy conocido ahí en San Juan del Río. Le digo, en San Juan del Río es visitarlo y te digo, la gastronomía, lugares típicos, tenemos todo para que... No, y sobre todo en las fiestas de reliquia, en la reliquia que te sirven las 7 sopas. Que te sirven las 7 sopas y luego el asado rojo. Pero en San Juan con un sabor muy especial. Es que los municipios, todo está bueno. Por eso a mí me gusta mucho ir a los municipios. A los frijoles saben tan ricos. Bueno... Pero, en fin, aparte de los, profesor Esbardo, aparte de los lugares turísticos que ya nos mencionó, o que no son turísticos, pero que son atractivos, ¿hay algún otro que debamos mencionar? Claro que sí, y quiero decirles, no quiero que se me pase, porque San Juan del Río tiene una historia muy fuerte y una riqueza impresionante de la época virreinal, tanto como de la época porfiriana, pero llegar a San Juan del Río y estar en sus 3 templos virreinales, no, 4 templos, ya 4. Estoy quitando uno, que 4 son virreinales y 2 pudiera ser que ya sean del siglo XX, pero estamos hablando de la parroquia de San Francisco de Asís. La parroquia de San Francisco de Asís es donde inicialmente se funda San Juan del Río, donde está el fuerte de Ibarra y donde se instalan primeramente la primera iglesia, la primera capilla, pero esa parroquia cambia, o ese lugar cambia cuando en 1572 el convento franciscano de Peñón Blanco es trasladado a San Juan del Río y ahí se instala el convento franciscano de San Juan del Río, donde todavía encontramos el convento completo en la parte de adentro de la casa cural y podemos todavía disfrutar y apreciar el arco que tiene en su clave el escudo del águila bicéfala, que es el símbolo de la monarquía española. Entonces ahí está el convento. Era un convento que no era enorme porque solamente había 2 frailes y en su momento hubo 4 que daban doctrina a los diferentes sitios de la evangelización en esa región. Pero luego tenemos enseguida de las mismas épocas, ahí se instala el templo franciscano, pero el templo tal como lo conocemos, porque primero fue una iglesia que para 1601 en la descripción del obispo Alonso de la Mota describe un templo de adobe con una torre de 2 plantas hecha de adobe, pero ese templo fue cambiado y fue construido en una forma señorial de 1721. El templo de los Remedios, a copia fiel del Templo de los Remedios de la ciudad de Durango y que está en el Cerro de los Remedios de San Juan del Río, que domina todo el valle. Luego se construye enseguida en el pueblo de indios. Todo San Juan va fundado por la orilla de la acequia que lleva las aguas y que hasta la fecha existe y que se le llamaba el Ancón del río de San Juan. Y ahí se construye en el pueblo de indios, que ahora es el centro de la población, el Templo de la Purísima Concepción.
¿sí? Esos 3 templos se construyeron en 1700, pero luego ya en 1800 se construye en el mismo atrio de San Francisco el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La torre de la iglesia de San Francisco, que es de 2 plantas, de 2 cuerpos, y que es bellísima porque termina en una campana. Esa torre se construye a finales del siglo XVIII. Es hermosa, de muy buen gusto, es bellísimo. Entonces tenemos que visitar San Juan del Río para ver las casonas y los templos del virreinato, pero luego hay que ver todo lo que nos quedó de la época porfiriana, la casa que ahora es la presidencia municipal y que fue la casa de los Díaz Couder, y frente a la presidencia la casa de 2 plantas de balcones de la familia Manzanera, igualmente que muchas otras casas y fincas. Pero también, maestro, no puede llegar a San Juan y no ver una obra artística tan hermosa como es el jardín y el mural especial, el mural de piedra picada que se llama Potro de Fuego, de Manuel, del artista duranguense de origen de Velardeña, Durango, Manuel Salas Ceniceros. Además, disfrutar de la gastronomía, de los pescaditos de nuez, del calor de su gente, y disfrutar San Juan del Río en plenitud. Y ya que estamos hablando de diversión, la feria, ¿cuándo es la feria, licenciado? Esta se lleva a cabo en el mes de octubre, va en su edición número 59, la cual se celebra de una manera muy amena. Tenemos eventos culturales y deportivos, lo que es la coronación de la reina, festivales artísticos y, como lo he dicho anteriormente, eventos deportivos, los cuales se llevan a cabo con los municipios cercanos a San Juan del Río. 59 años llevamos de Feria de la Nuez, esta edición, y lleva el nombre de Feria de la Nuez porque en su momento San Juan del Río fue el primer poblamiento español que cultivó el nogal y que empezó a producir la nuez criolla, después con todas las mejoras. Tiene una nuez riquísima, muy especial. No somos ahorita ya el primer productor ni segundo de nuez en el estado, pero sigue siendo la nuez muy importante y muy rica, y su feria se sigue llamando la Feria de la Nuez. Perfecto. Casi todos los municipios tienen un corrido. Algunos es conocido, otros no. En el caso de San Juan del Río, ¿qué pasa? San Juan del Río tiene un corrido muy conocido. Y lo hemos escuchado, va a aparecer aquí con ustedes aunque sea un fragmento, pero hay una canción muy conocida que se llama San Juan del Río. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río, cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Yo pensé que se hacía San Juan de alusión a el otro San Juan del Río. Muy bien, pues a eso quiero entrar en el debate. Ajá. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Estando como presidente el señor Gelín Ponce en San Juan del Río, invitaron a San Juan del Río a hermanarse con San Juan del Río Querétaro. Uh-huh. Y obviamente que entré yo a participar en calidad de cronista. Entonces se armó una delegación para visitar San Juan del Río Querétaro y tener ese intercambio, sobre todo histórico, en un debate entre cronistas, de enriquecernos mutuamente. Estuvimos allá, hubo una delegación importante que nos fuimos a San Juan del Río Querétaro y fue un acto de hermandad magnífico, impresionante. Y hay que ver que San Juan del Río Querétaro pues es una gran ciudad con un desarrollo enorme y sobre todo industrial. Pero entró el debate de la canción y yo me fui a la investigación porque es una canción de dominio popular. Me fui al registro en México de autores, de autorías. Entonces no hay un autor registrado, está nada más registrada como aparece como una canción de dominio público popular, pero dice muy claro que nació en el periodo revolucionario en la región norte de nuestro país. Y si buscamos la letra original de la canción, que no la cantan toda completa, normalmente los artistas, encontramos muchos rasgos que nos llevan a que es la de San Juan del Río, Durango. Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma es el transporte de San Juan del Río en todas las épocas, desde el Camino Real, que
que pasaba primeramente por San Juan del Río, y que para venir a la ciudad de Durango había que salir de San Juan del Río en esos tiempos rumbo a la hacienda de La Sauceda, y de La Sauceda a Durango, las primeras diligencias que transitaron con pasaje se llamaron palomas. Siguió avanzando el desarrollo tecnológico y se fue mejorando todo, y los primeros camioncitos que existieron en San Juan del Río se les llamaron palomas. Después, ya en el siglo XX, los camiones de transporte eran las palomas de San Juan del Río, que llegaban a San Juan del Río, pasaban a Rodeo y hasta Abasolo. Ahorita, en este momento, muchas personas de San Juan le preguntan: comadre, ¿a qué horas vas a Durango? Voy a salir en la Paloma de las 6. Y son autobuses modernos de otras líneas, pero sigue diciéndose en mucha gente, todavía de generaciones pasadas, la Paloma. Bueno, pues ahí está, muy interesante sin lugar a dudas. Bueno, amigos, desafortunadamente pues ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado en este capítulo más de Crónicas Duranguenses. Ya llevamos más de 41 minutos, así es que pues yo creo que ya es tiempo más que necesario de despedirnos. Profesor, gracias por habernos acompañado ahora en su calidad de cronista oficial del municipio de San Juan del Río, maestro Esbardo Carreño Díaz. Muy amable. Y por supuesto, gracias al licenciado Carlos Alfonso Meraz. Él es conocedor indiscutible de la historia y cultura del municipio de San Juan del Río. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.